¿Cuánto vale una traición, cuando el precio termina siendo el alma? Judas Iscariote caminó con Jesús. Escuchó su voz de cerca. Vio milagros que otros solo pudieron imaginar. Compartió el pan con él. Viajó por los mismos caminos polvorientos. Se sentó junto a los demás discípulos. Fue testigo de palabras que cambiaron la historia del mundo. Y aún así, llegó una noche en la que decidió entregar al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. No fue un extraño quien lo señaló. No fue un enemigo lejano. No fue un soldado romano. Fue uno de los 12. Uno que había estado cerca. Uno que conocía los lugares donde Jesús oraba. Uno que sabía cómo encontrarlo en la oscuridad. Y esa es una de las partes más dolorosas de esta historia. Judas no traicionó desde lejos. Traicionó desde la cercanía. Traicionó después de haber visto la luz. Traicionó después de haber escuchado la verdad. Traicionó después de haber tenido delante de sus ojos al Maestro que llamaba a los pecadores, sanaba a los quebrantados y ofrecía misericordia a los perdidos. Pero esta historia no está en la Biblia solo para hablar de un hombre que cayó. Está allí para mostrarnos algo más profundo. Nos muestra el peligro de un corazón que puede estar cerca de lo sagrado, pero lejos de Dios. Nos muestra que una persona puede caminar junto a la verdad, y aún así, resistirse a ser transformada por ella. Nos muestra que no basta con estar cerca de Jesús por fuera, si por dentro el corazón se va entregando poco a poco a la oscuridad. Y también nos deja una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué estaba pasando dentro de Judas, mientras caminaba con el Salvador? Esta no es una historia cualquiera. Es una de las historias más tristes y más serias de los evangelios. Porque Judas no fue un hombre que escuchó hablar de Jesús desde lejos. Judas estuvo allí. Lo vio sanar. Lo escuchó enseñar. Caminó con él. Comió con él. Vio su paciencia. Vio su poder. Vio su compasión. Y aún así, llegó un momento en que su corazón eligió otro camino. Por eso, la historia de Judas Iscariote no solo habla de traición. También habla del corazón humano. Habla de las decisiones secretas. Habla de las cosas que una persona puede esconder, incluso mientras parece caminar cerca de Dios. Habla de lo peligroso que es escuchar la verdad, sin dejar que esa verdad entre de verdad al alma. Y si estas historias bíblicas fortalecen tu fe, y te ayudan a mirar la palabra de Dios con más profundidad, puedes suscribirte a Pruebas de Fe. Aquí seguimos recorriendo los relatos más poderosos de la Biblia. No solo para conocerlos, sino para entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de ellos. Judas aparece en los Evangelios como uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. No fue un personaje sin importancia. Su nombre estaba entre aquellos que acompañaban al Maestro durante su ministerio. Estaba entre los que vieron cómo los ciegos recuperaban la vista. Entre los que escucharon enseñanzas que tocaban el corazón. Entre los que estuvieron cerca cuando los enfermos fueron sanados. Entre los que observaron cómo Jesús tocaba a los leprosos, perdonaba pecados y hablaba con una autoridad que nadie podía imitar. Judas no conoció a Jesús por rumores. No escuchó de él desde una aldea lejana. Judas estuvo allí. Y por eso su historia pesa tanto. Porque su caída no ocurrió en completa ignorancia. Su traición nació en un corazón que había recibido muchas oportunidades para abrirse a la gracia. Los caminos de Galilea y Judea fueron testigos de muchas cosas. Multitudes se acercaban a Jesús buscando sanidad, pan, esperanza o una palabra de vida. Había días de polvo, días de calor, días de cansancio, días en los que la gente se acercaba tanto al Maestro, que los discípulos apenas podían descansar. Judas caminaba entre ellos. Tal vez observaba en silencio. Tal vez escuchaba. Tal vez calculaba. La Biblia revela un detalle importante sobre él. Judas tenía a su cargo la bolsa del dinero. Eso significa que dentro del grupo tenía una responsabilidad. Los demás confiaban en que administrara lo que se reunía para las necesidades del ministerio. Pero el Evangelio de Juan muestra una sombra detrás de esa responsabilidad. Nos dice que Judas no era fiel con aquello que se le había confiado. Y aquí comienza una de las lecciones más fuertes de su historia. La caída de Judas no empezó la noche del beso. No empezó cuando se acercó a los sacerdotes. No empezó cuando recibió las 30 piezas de plata. La traición visible fue el final de algo que ya se venía formando en secreto. Porque muchas veces el pecado no aparece de golpe. Primero se esconde en pequeñas decisiones.
Primero se justifica en silencio. Primero se disfraza de necesidad. Primero se vuelve costumbre. Y cuando el corazón se acostumbra a cerrar la puerta a la verdad, llega un momento en que la oscuridad ya no parece tan oscura. Judas caminaba con Jesús. Pero algo dentro de él no estaba rendido. Escuchaba la verdad, pero no se dejaba quebrantar por ella. Veía la misericordia, pero su corazón no terminaba de abrirse a esa misericordia. Y lo más impactante es que Jesús lo sabía. Jesús conocía el corazón de Judas. Sabía lo que había en él. Sabía hacia dónde se estaba inclinando. Sabía que detrás de aquella apariencia de discípulo había una batalla espiritual profunda. Pero aún así, Jesús lo tuvo cerca. Le permitió caminar con él. Le habló. Le dio lugar entre los 12. Y más adelante, incluso le lavó los pies. Esto nos revela algo impresionante sobre el carácter de Cristo. Jesús no fue sorprendido por la traición. No fue engañado como un hombre común. Él sabía. Y aún sabiendo, siguió mostrando paciencia, verdad y misericordia. Pero lo más sorprendente todavía no había ocurrido. Hubo un momento en Betania que dejó al descubierto algo del corazón de Judas. Jesús estaba en una casa. María tomó un perfume costoso y lo derramó sobre los pies del Maestro. La fragancia llenó el lugar. Era un acto de amor. Un acto de honra. Un gesto profundo de adoración. María no estaba calculando. No estaba buscando reconocimiento. Ella estaba entregando algo valioso, porque entendía que Jesús era digno. Pero Judas no miró aquel acto con ojos de adoración. Lo miró con molestia. Preguntó por qué no se había vendido aquel perfume para dar el dinero a los pobres. A simple vista, su pregunta parecía noble. Parecía una preocupación justa. Parecía compasión. Pero el Evangelio revela que su intención no era pura. Judas no decía eso porque le importaran los pobres. Lo decía porque era ladrón y tenía acceso a la bolsa. Esa escena es estremecedora. Porque muestra que una persona puede usar palabras correctas para cubrir un corazón incorrecto. Puede hablar de ayuda. Puede hablar de justicia. Puede hablar de necesidad. Y aún así, estar movida por intereses ocultos. Judas estaba frente a un acto de amor puro hacia Jesús. Pero su corazón estaba atrapado en el valor del dinero. Mientras María veía al Salvador, Judas veía el precio del perfume. Mientras María derramaba adoración, Judas calculaba pérdida. Mientras una mujer entregaba lo mejor, un discípulo se incomodaba porque algo valioso ya no podía pasar por sus manos. Y aquí la historia nos obliga a mirar hacia adentro. Porque Judas no representa solamente a un hombre del pasado. También representa el peligro de un corazón que puede estar cerca de Dios, pero valorar más lo que puede recibir de Él, que a Dios mismo. Jesús defendió el acto de María. Él entendía lo que los demás no veían. Aquel perfume apuntaba hacia su muerte. Era una señal, una preparación, una adoración antes de la cruz. Pero para Judas, aquella escena pudo haber sido un punto de quiebre. No porque María hubiera hecho algo malo, sino porque el corazón de Judas quedó expuesto. Y cuando el corazón queda expuesto, solo hay dos caminos: arrepentirse o endurecerse más. Judas escogió endurecerse. Poco después, los evangelios nos llevan hacia Jerusalén. La ciudad estaba llena de tensión. La fiesta de la Pascua se acercaba. Miles de personas llegaban de diferentes lugares. Las calles se llenaban de peregrinos. En el templo, los líderes religiosos observaban a Jesús con creciente preocupación. No podían negar que la multitud lo escuchaba. No podían ignorar sus milagros. No podían soportar su autoridad. Jesús había confrontado la hipocresía. Había limpiado el templo. Había hablado del reino de Dios con una claridad que estremecía a muchos. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestarlo. Pero tenían miedo del pueblo. No querían provocar disturbios durante la fiesta. Necesitaban una oportunidad. Necesitaban hacerlo en secreto. Necesitaban a alguien que supiera dónde encontrar a Jesús lejos de la multitud. Y entonces, Judas fue a ellos. Es difícil imaginar el peso de ese momento. Uno de los 12 caminando hacia los enemigos de su maestro. Uno de los que había recibido confianza, acercándose a quienes querían destruir a Jesús. Las Escrituras dicen que Judas habló con los principales sacerdotes para entregarlo. Y ellos se alegraron. Prometieron darle dinero. 30 piezas de plata.
El precio de una traición. El precio que Judas aceptó. No sabemos todos los pensamientos que cruzaron por la mente de Judas. La Biblia no nos da un diario interior de su alma. No debemos inventar como certeza lo que Dios no reveló. Pero sí vemos lo suficiente para entender que su corazón había llegado a un lugar terrible. Quizás esperaba algún beneficio. Quizás su decepción había crecido. Quizás el dinero había dominado su voluntad. Quizás imaginaba a un Mesías diferente. Un Mesías de poder político. De triunfo visible. De gloria inmediata. Pero lo que sí sabemos es esto. Judas decidió entregar a Jesús. Y esa decisión no fue pequeña. No fue un simple error. No fue una confusión sin consecuencias. Fue una entrega deliberada. Buscó el momento oportuno. Esperó la ocasión. Y mientras Jesús hablaba de entrega, de amor y de sacrificio, Judas ya tenía un trato secreto con los enemigos del Maestro. Aquí la historia toma un giro oscuro. Porque la traición más dolorosa no siempre viene de quienes están lejos. A veces viene de quien compartió la mesa. De quien escuchó nuestras palabras. De quien conoció nuestros caminos. De quien sabía dónde encontrarnos en la noche. Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. Era una noche cargada de significado. El pueblo de Israel recordaba cómo Dios los había librado de Egipto. Recordaban la sangre del Cordero. Recordaban la liberación. Recordaban que Dios había abierto camino hacia la libertad. Pero aquella noche, frente a sus discípulos, Jesús estaba a punto de mostrar que Él era el verdadero Cordero. El cumplimiento profundo de aquello que la Pascua anunciaba. La mesa estaba servida. Los discípulos estaban reunidos. El ambiente tenía una solemnidad especial. Jesús sabía que su hora había llegado. Sabía que la cruz se acercaba. Sabía que el sufrimiento estaba a las puertas. Y en medio de esa cena, dijo algo que estremeció a todos. Uno de ustedes me va a entregar. El silencio debió caer pesado sobre la mesa. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros. La pregunta surgió con angustia. ¿Seré yo? Es una escena profundamente humana. Nadie quería creer que entre ellos pudiera estar el traidor. Habían caminado juntos. Habían compartido peligros. Habían escuchado las mismas enseñanzas. Habían visto el mismo poder. Pero Jesús no hablaba en general. Él sabía. El traidor estaba allí, sentado a la mesa, cerca del pan, cerca de la copa, cerca de la voz del Maestro. Judas también preguntó. Y su pregunta tiene un peso terrible. Porque cuando un corazón ya ha decidido traicionar, todavía puede hablar como si estuviera limpio. Todavía puede mezclarse con los demás. Todavía puede formular preguntas religiosas. Todavía puede ocultar, por un tiempo, lo que está haciendo en secreto. Jesús no perdió el control. No levantó la voz con desesperación. No intentó escapar. No expuso a Judas con violencia. Pero dejó claro que sabía. Y aún así, la cena continuó. Esa noche, Jesús hizo algo que revela el abismo entre su amor y la oscuridad del corazón humano. Se levantó de la mesa. Tomó una toalla. Puso agua en un recipiente. Y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Los pies que habían caminado por caminos de polvo. Los pies de hombres imperfectos. Los pies de Pedro, que pronto lo negaría. Los pies de Tomás, que luego dudaría. Los pies de los discípulos que huirían cuando llegara el peligro. Y también los pies de Judas. Detengámonos un momento ahí. Jesús lavó los pies del hombre que ya había negociado su entrega. Lavó los pies de aquel que saldría a buscar a los soldados. Lavó los pies del que lo señalaría con un beso. Eso no significa que Jesús aprobaba su pecado. No significa que la traición no importaba. Significa que el amor de Cristo fue mostrado hasta el extremo. Incluso frente a alguien que estaba cerrando el corazón. La misericordia estuvo cerca de Judas hasta el final. La verdad estuvo cerca de Judas hasta el final. Jesús estuvo cerca de Judas hasta el final. Pero la cercanía con Jesús no salva a quien se niega a rendirse a Él. Esa es una de las verdades más serias de esta historia. Una persona puede estar cerca de cosas santas. Puede escuchar mensajes. Puede conocer palabras bíblicas. Puede participar en reuniones. Puede ver a otros adorar. Puede incluso tener una responsabilidad visible. Y aún así, perderse por dentro, si el corazón no se humilla ante Dios. Después de recibir el bocado, Judas salió.
Y el Evangelio dice que era de noche. Esa frase es corta, pero es poderosa. Era de noche afuera. Y también era de noche dentro de Judas. La oscuridad de Jerusalén lo recibió mientras se alejaba de la mesa. El sonido de sus pasos debió perderse entre las calles. Atrás quedaban Jesús y los discípulos. Atrás quedaban las palabras del Maestro. Atrás quedaba la oportunidad de detenerse. Judas se fue. Y cuando un corazón se aleja de la luz, cada paso puede parecer pequeño, pero lo conduce más profundo en la oscuridad. Mientras tanto, Jesús siguió hablando con los suyos. Les habló de amor. Les habló de permanecer en Él. Les habló del Espíritu Santo. Les habló de una paz que el mundo no puede dar. Les habló de persecución. Les habló de tristeza. Y también de esperanza. La cruz se acercaba. Pero Jesús no estaba pensando solo en su dolor. Estaba preparando a sus discípulos. Estaba afirmando su fe. Estaba amando hasta el final. Luego fueron al huerto de Getsemaní. Era un lugar que Jesús frecuentaba. Y Judas lo sabía. Eso también duele. Judas usó su conocimiento cercano de Jesús para entregarlo. Sabía dónde oraba. Sabía dónde podía estar lejos de la multitud. Sabía cómo guiar a los soldados. El huerto estaba cubierto por la noche. Los olivos se alzaban en silencio. Jesús entró allí con sus discípulos. Su alma estaba profundamente angustiada. La hora se acercaba. El peso de lo que venía era inmenso. No solo el dolor físico. No solo el rechazo humano. No solo la injusticia de un juicio manipulado. La cruz sería el lugar donde el Cordero cargaría con el pecado. Jesús oró. Se postró. Entregó su voluntad al Padre. Mientras los discípulos dormían por el cansancio, Jesús velaba. Mientras ellos no comprendían la magnitud de la hora, Jesús enfrentaba el peso del sacrificio. Y entonces llegaron antorchas, sombras, pasos, voces, soldados, autoridades. Y al frente, Judas, el discípulo que conocía el huerto, el discípulo que conocía al Maestro, el discípulo que se acercaba con una señal. Un beso. En aquella cultura, un beso podía ser señal de respeto, cercanía o afecto. Judas tomó un gesto de amistad y lo convirtió en instrumento de traición. Eso hace que la escena sea aún más dolorosa. No lo señaló con un grito desde lejos. No dijo simplemente, ese es. Se acercó. Lo llamó Maestro. Y lo besó. Jesús recibió aquel gesto sabiendo lo que significaba. Y sus palabras, según los evangelios, revelan una mezcla de dolor y autoridad. Judas estaba entregando al Hijo del Hombre con un beso. La traición había tomado rostro. La oscuridad había llegado al huerto. Pero incluso allí, Jesús no perdió el control. Cuando los soldados vinieron, él no huyó. Cuando Pedro intentó defenderlo con violencia, Jesús lo detuvo. Cuando sus enemigos lo rodearon, Jesús se entregó. No porque ellos fueran más fuertes. No porque Judas hubiera vencido. No porque los sacerdotes tuvieran el poder final. Jesús se entregó porque el plan de Dios avanzaba hacia la redención. Lo que parecía una derrota, estaba a punto de revelar algo mucho más profundo. Judas se entregó a Jesús. Pero Jesús entregó su vida. Esa diferencia lo cambia todo. Judas actuó desde la oscuridad. Cristo actuó desde el amor. Judas buscó dinero. Cristo ofreció salvación. Judas vendió al inocente. Cristo se dejó tomar para rescatar a los culpables. Los discípulos huyeron. El Maestro quedó en manos de sus enemigos. La noche continuó con interrogatorios, acusaciones, burlas y decisiones injustas. Jesús fue llevado de un lugar a otro. Los líderes religiosos querían condenarlo. Las autoridades romanas entrarían en la historia. La multitud sería manipulada. La cruz se levantaría como instrumento de muerte. Pero en algún momento, Judas vio que Jesús había sido condenado. Y entonces, algo dentro de él se quebró. La Biblia dice que sintió remordimiento. Fue de nuevo a los principales sacerdotes. Llevó las 30 piezas de plata. Aquello que antes había aceptado como precio, ahora le quemaba las manos. El dinero ya no parecía ganancia. El trato ya no parecía oportunidad. Las monedas que habían brillado en la oscuridad, ahora eran testimonio de culpa. Judas dijo que había pecado entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes no le dieron consuelo. No le dieron camino.
No le ofrecieron misericordia. Solo respondieron con frialdad. Ese era su problema. Qué terrible es servir a la oscuridad y descubrir que la oscuridad no tiene compasión. Judas había sido útil para ellos mientras podía entregar a Jesús. Pero cuando llegó quebrado, cargando culpa, ya no les importó. Así actúa el pecado. Promete ganancia. Promete control. Promete una salida. Promete satisfacción. Pero cuando destruye, abandona. Cuando termina su obra, no consuela. Cuando deja al alma herida, no sana. Judas arrojó las monedas en el templo. El sonido de aquellas piezas golpeando el suelo debió ser como un eco de condenación en su conciencia. 30 piezas de plata. El precio por el que entregó al maestro. Pero devolver el dinero no podía deshacer lo hecho. El remordimiento no siempre es lo mismo que arrepentimiento. Y esta es una diferencia muy importante. El remordimiento mira el daño y se desespera. El arrepentimiento mira el pecado y vuelve a Dios. El remordimiento puede odiar las consecuencias. El arrepentimiento se rinde ante la misericordia. El remordimiento puede decir, he fallado. El arrepentimiento dice, Señor, he pecado contra ti. Ten misericordia de mí. Judas reconoció su culpa. Pero no corrió hacia Jesús. No buscó la misericordia del Dios que había visto perdonar a tantos. No recordó al Maestro que recibió a pecadores. No se aferró a la gracia. Su dolor lo hundió. Su culpa lo encerró. Su desesperación lo llevó a un final trágico. La Biblia presenta su muerte como una consecuencia terrible de su decisión. No necesitamos detenernos en detalles oscuros. No hace falta mirar con morbo lo que ya es suficientemente doloroso. Basta entender esto. Judas terminó destruido por el camino que eligió. La traición que comenzó con monedas, terminó en desesperación. La decisión que parecía darle algo, le quitó todo. Y su nombre quedó marcado para siempre como símbolo de traición. Pero si solo miramos a Judas con desprecio, tal vez pasemos por alto la advertencia más profunda. Porque la Biblia no nos muestra esta historia para que digamos con orgullo, yo nunca haría algo así. Nos la muestra para que revisemos el corazón con humildad. Judas cayó mientras estaba cerca. Y eso debe despertar reverencia en nosotros. No fue falta de oportunidad. No fue falta de luz. No fue falta de advertencia. Judas tuvo al Salvador frente a él. Y aún así, eligió la oscuridad. Mientras tanto, las monedas quedaron en el templo. Los sacerdotes no quisieron ponerlas en el tesoro, porque eran precio de sangre. ¡Qué ironía tan profunda! Hombres que habían planeado la muerte del inocente, ahora se preocupaban por la pureza del dinero. Podían condenar a Jesús, pero no querían contaminar el tesoro. Podían manipular, acusar y buscar su muerte, pero conservaban una apariencia religiosa. Esta parte de la historia también revela algo serio. La religión sin un corazón limpio puede volverse una máscara peligrosa. Puede cuidar detalles externos, mientras ignora la justicia, la misericordia y la verdad. Puede parecer reverente por fuera, mientras por dentro está llena de dureza. Los sacerdotes compraron con aquel dinero un campo relacionado con sepultura. Y aquel lugar quedó asociado con sangre. La traición dejó una marca en la tierra. El dinero no trajo honor. No trajo paz. No trajo vida. Terminó unido a muerte, culpa y memoria amarga. Pero mientras Judas se hundía en su final, Jesús seguía avanzando hacia la cruz. Y aquí debemos ver la historia desde una perspectiva más grande. La traición de Judas fue real. Su responsabilidad fue real. Su pecado fue real. Pero Dios no perdió el control. La maldad humana no pudo detener el propósito divino. La traición no canceló la redención. La oscuridad no apagó la luz. Dios obró incluso en medio del dolor. No aprobando el pecado, sino llevando adelante su plan eterno de salvación. Jesús fue entregado. Fue condenado. Fue crucificado. Pero la cruz no fue el final de la esperanza. Fue el lugar donde el amor de Dios se reveló con una profundidad que el mundo jamás había visto. El inocente murió por los culpables. El justo cargó con el pecado. El cordero fue ofrecido. Y al tercer día, la tumba quedó vacía. Judas pensó que estaba entregando a Jesús a sus enemigos. Pero nadie le quitó la vida a Cristo sin que él la entregara voluntariamente. Jesús mismo había enseñado que daba su vida. Y también que tenía poder para volverla a tomar.
Por eso, aunque la historia de Judas es oscura, la historia de Jesús es luz. Aunque Judas muestra el desastre de un corazón endurecido, Jesús muestra la grandeza de una gracia ofrecida. Aunque Judas termina en desesperación, Cristo abre un camino de perdón para todo aquel que vuelve a Él. Y aquí surge una comparación inevitable. Pedro también falló. Pedro negó a Jesús 3 veces. Dijo que no lo conocía. Lo hizo en una noche de miedo, presión y debilidad. Pedro lloró amargamente. Judas también sintió dolor. Pero sus caminos fueron distintos. Pedro lloró, y más tarde fue restaurado por Jesús. Judas se hundió en la desesperación, y no volvió al Salvador. Esta diferencia no debe hacernos mirar a Pedro con ligereza, ni a Judas con soberbia. Debe enseñarnos algo profundo. El fracaso no tiene la última palabra cuando el corazón vuelve a Cristo. La culpa puede destruir cuando nos encierra lejos de Dios. Pero puede convertirse en arrepentimiento cuando nos empuja hacia su misericordia. Judas vio su pecado, pero no abrazó la esperanza. Pedro vio su pecado, y fue alcanzado por la gracia. Y tal vez alguien que escucha esta historia necesita oír esto con claridad. Tu pecado no debe llevarte a esconderte de Dios. Debe llevarte a correr hacia Él. Tu caída no tiene que ser tu final. Tu culpa no tiene que ser tu tumba. Si todavía puedes volver, vuelve. Si todavía puedes clamar, clama. Si todavía puedes humillarte delante de Dios, hazlo. Porque el enemigo quiere que la culpa se convierta en desesperación. Pero Dios llama al arrepentimiento que conduce a vida. Judas nos muestra lo que ocurre cuando el corazón rechaza la luz una y otra vez. Pero Jesús nos muestra que la luz sigue siendo más poderosa que la oscuridad. No hay que tomar esta historia como una simple advertencia lejana. Hay que recibirla como un espejo espiritual. Porque hay pequeñas traiciones que comienzan mucho antes de cualquier gran caída. Cada vez que cambiamos la obediencia por conveniencia. Cada vez que justificamos lo que sabemos que está mal. Cada vez que ponemos precio a nuestra conciencia. Cada vez que escuchamos la voz de Dios y decidimos ignorarla. Cada vez que aparentamos devoción, mientras alimentamos algo oculto en el corazón. No todas las traiciones tienen 30 piezas de plata. Algunas tienen forma de orgullo. O de ambición. O de resentimiento. O de doble vida. O de amor al dinero. O de pecado secreto. O de una fe que solo existe por fuera. Judas nos recuerda que el corazón puede dividirse poco a poco. Y que nadie debe confiarse solo porque está cerca de las cosas de Dios. La verdadera pregunta no es solamente, ¿estoy cerca de la iglesia? ¿Conozco historias bíblicas? ¿Escucho mensajes? ¿Uso palabras religiosas? La pregunta más profunda es esta. ¿Mi corazón está rendido a Cristo? ¿Estoy permitiendo que su verdad me transforme? ¿Estoy caminando en la luz? ¿O hay algo dentro de mí que estoy escondiendo, justificando y protegiendo? La historia de Judas también nos enseña que Jesús no ignora las traiciones. Él las ve. Él conoce lo secreto. Él sabe lo que otros no saben. Pero también nos enseña que su paciencia es real. Jesús tuvo cerca a Judas hasta el final. Le habló. Le mostró humildad. Le lavó los pies. Le dio oportunidades. No porque no supiera, sino porque su amor es más profundo de lo que podemos entender. Sin embargo, la paciencia de Dios no debe ser usada como excusa para seguir lejos. La misericordia no es permiso para endurecerse. La gracia no es una invitación a jugar con el pecado. La cercanía de Jesús es una oportunidad para rendirse. Y Judas desperdició esa oportunidad. Por eso su historia duele. Porque pudo haber sido diferente. Pudo haber confesado. Pudo haber caído de rodillas. Pudo haber buscado al Maestro. Pudo haber soltado el dinero antes de que fuera demasiado tarde. Pudo haber permitido que la luz entrara en su oscuridad. Pero escogió otro camino. Y toda decisión espiritual tiene dirección. Nadie llega a la destrucción en un solo paso. Primero se permite una grieta. Luego se esconde. Luego se justifica. Luego se repite. Luego se endurece. Luego se negocia con lo que antes parecía imposible negociar. Hasta que un día, el corazón hace algo que tiempo atrás habría considerado impensable. Así es la tragedia de Judas. No solo traicionó a Jesús, también se perdió a sí mismo en el proceso. Y sin embargo, por encima de Judas, por encima de los sacerdotes, por encima de Roma, y por encima de la cruz, la historia sigue apuntando a Cristo.
Porque el centro de este relato no es la plata. No es el beso. No es la noche. No es el campo de sangre. El centro es Jesús. El maestro traicionado que no dejó de amar. El cordero entregado que no dejó de obedecer. El Hijo de Dios que entró en la oscuridad humana para abrir camino hacia la salvación. Judas representa la traición del hombre. Jesús representa la fidelidad de Dios. Judas vendió al inocente. Jesús se entregó por los culpables. Judas eligió la noche. Jesús venció la muerte. Y esa es la esperanza que sostiene esta historia. Si miramos solo a Judas, encontramos advertencia. Pero si miramos a Jesús, encontramos salvación. La historia termina con una ausencia. Judas ya no está entre los 12. Su lugar queda vacío. Más adelante, los discípulos hablarán de su caída, y otro será contado en su lugar. Pero su nombre queda como una advertencia grabada en la memoria de la fe. No para alimentar odio. No para convertirlo en una figura de morbo. Sino para recordarnos que el corazón humano necesita ser guardado por Dios. Nadie es tan fuerte como para dejar de velar. Nadie debe jugar con la oscuridad creyendo que podrá controlarla. La cercanía externa no reemplaza la entrega interna. Y el pecado siempre cobra más caro de lo que promete. 30 piezas de plata parecieron tener valor por un momento. Pero no pudieron comprar paz. No pudieron limpiar la conciencia. No pudieron devolver la inocencia. No pudieron salvar a Judas de la desesperación. Lo que el pecado ofrece como ganancia, muchas veces termina siendo pérdida. Lo que parece una puerta abierta, puede ser una cadena. Lo que parece control, puede ser esclavitud. Lo que parece oportunidad, puede ser ruina. Pero Cristo ofrece algo distinto. No monedas. No apariencia. No una falsa salida. Cristo ofrece vida. Ofrece perdón. Ofrece restauración. Ofrece verdad. Ofrece una luz que no necesita esconderse. Por eso, al escuchar la historia de Judas, no basta con sentir tristeza por su final. Hay que preguntarnos qué está haciendo Dios con nuestro propio corazón. Quizás hay algo que necesitas soltar. Quizás hay una decisión secreta que debes cortar antes de que crezca. Quizás hay una doble vida que no puedes seguir. Quizás hay una herida, una ambición, un resentimiento o una tentación que te está alejando de la presencia de Dios. No esperes a que la noche sea más profunda. No esperes a que las monedas estén en tus manos. No esperes a que el beso ya haya sido dado. Vuelve ahora. Porque la historia de Judas es una advertencia. Pero la historia de Jesús sigue siendo una invitación. Una invitación a rendirse. A arrepentirse. A caminar en la luz. A dejar de aparentar. A permitir que Dios entre en lo secreto. A no cambiar lo eterno por algo temporal. A no vender la conciencia por ningún precio. La traición de Judas fue terrible. Pero más terrible sería escuchar su historia y no aprender nada. Más terrible sería ver su caída y seguir jugando con lo mismo que destruye el alma. Más terrible sería estar cerca de la verdad, pero no dejar que la verdad nos haga libres. Jesús sigue llamando. Sigue mostrando misericordia. Sigue recibiendo al quebrantado que vuelve. Sigue restaurando al que se humilla. Sigue siendo el Salvador. Pero nadie puede servir a dos señores. Nadie puede besar al Maestro y abrazar la traición al mismo tiempo. Nadie puede caminar con Jesús por fuera y venderlo por dentro sin que el alma se rompa. Judas escogió su camino. Y su final nos recuerda que las decisiones espirituales importan. Importan cuando nadie nos ve. Importan cuando el corazón empieza a justificar lo incorrecto. Importan cuando una voz nos dice que no pasa nada. Importan cuando estamos frente a la oportunidad de volver. Hoy, esta historia nos deja en silencio. No un silencio vacío, sino un silencio santo. El silencio de quien entiende que la fe no puede ser solo apariencia. El silencio de quien mira la cruz y comprende el precio del amor de Cristo. El silencio de quien ve las 30 piezas de plata en el suelo del templo, y entiende que nada en este mundo vale más que permanecer con Jesús. Porque al final, Judas perdió al Maestro por lo que podía sostener en la mano. Pero quien se aferra a Cristo recibe lo que ninguna moneda puede comprar. Paz, perdón, vida eterna, luz en medio de la noche, y una esperanza que no termina en muerte. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe en los comentarios qué enseñanza te deja la vida de Judas Iscariote.
Tal vez tu comentario también ayude a otra persona a examinar su corazón y volver a Dios. Y si quieres seguir descubriendo relatos bíblicos profundos, suscríbete a Pruebas de Fe. En este canal seguimos mirando las historias de la Biblia con reverencia, emoción y fe. Porque después de Judas, hay otra historia que también estremece el corazón. La de Pedro. El discípulo que negó a Jesús 3 veces. Pero fue restaurado por el mismo Maestro que nunca dejó de amarlo.